Buenas noches a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Quiero confirmar si me pueden escuchar, si me pueden ver bien. Vale, perfecto. ¿Les gustaría que hagamos un resumen de la última parte que vimos la clase pasada o quieren que continuemos? Vale, ¿qué dicen los demás? Voy a habilitar ahora un espacio después del resumen por si tienen alguna pregunta, ya que la clase pasada pues vimos 4 trastornos del estado emocional. Listo. Y el otro momento que vamos a habilitar el resumen va a ser antes del receso, que es a las 8 de la noche. A las 7:30, perdón. Nosotros en la clase pasada veníamos hablando de, el trastorno del estado de ánimo, habíamos hablado del suicidio y de la depresión. También habíamos hablado del trastorno por distimia y habíamos hablado de la formulación desde la evaluación clínica, la importancia que es hacer una evaluación adecuada en la cual usted pueda identificar los trastornos, ¿no? En la cual usted pueda identificar todas las características de la vida de la persona. Además de esa entrevista, también una entrevista clínica para mirar los síntomas. Cuando usted también revisa, por ejemplo, la familia, otros elementos aparte, digamos, cuando, por ejemplo, nosotros vamos a abordar en esa evaluación, digamos, el primer momento sería la exploración o la recolección de datos a través de la entrevista psicológica, de pruebas psicológicas, a través de la observación que se hace en el momento de la entrevista, también la identificación del problema, cuál es el motivo de consulta, identificando el problema como, digamos, en términos psicológicos, cuál es el objetivo de la intervención y cómo lo vamos a intervenir. También el análisis de las secuencias, ¿no? En cuanto al desarrollo de cada problema, en temas narrativos del caso, las variables de la persona, variables del contexto. Luego también analizaríamos el análisis funcional, que hablaríamos desde la hipótesis inicial, la hipótesis de trabajo, la dinámica del funcionamiento psicológico, el análisis funcional de cada problema o la teología también del curso y del mantenimiento de cómo surge y cómo se mantiene el problema, ¿no? Luego, a partir de ahí es cuando nosotros ya entramos a hacer un diagnóstico y aquí es donde anotaríamos los principales elementos para darnos a una impresión diagnóstica, a una hipótesis de diagnóstico, y ese diagnóstico tiene que estar basado frente a un criterio, ¿no? A los criterios basados según cada trastorno mental. También los datos epidemiológicos que logremos identificar cuando se originó, las comorbilidades, si hay también, digamos, la presencia de dos o más trastornos mentales, cuál es la diferencia realmente, qué es lo que llamamos ese diagnóstico diferencial, qué diferencia un trastorno de otro y los modelos psicopatológicos. También la formulación es cuando nosotros ya identificamos la teoría del caso, la explicación, la predicción, cuando hablamos de la etiología, del curso de mantenimiento y del pronóstico, y también cuando hablamos del contraste, de la hipótesis, también del mantenimiento. En cuanto al diseño del tratamiento, ya es cuando nosotros identificamos esos objetivos o esas técnicas que se aplicarían en cada intervención, en la intervención que tiene que ver con cada persona, ¿no? Y los programas también estandarizados de tratamiento, que sean programas o que la forma como nosotros vamos a intervenir o las técnicas que vayamos a utilizar sean basadas en la evidencia. También planes personalizados de un tratamiento, diseño de tratamiento, la evaluación o cambio también del tratamiento y la evaluación y seguimiento desde la efectividad. Y luego, digamos que después que hablamos de esta parte de la evaluación, hablamos de los trastornos del estado de ánimo, hablamos del trastorno depresivo mayor, distimia, duelo complicado.
Entonces veníamos hablando de la depresión, pues uno de los principales síntomas de la depresión es la falta de energía, la falta de apetito, eh, también cambios en los hábitos como la alimentación, como el sueño, pérdida del apetito sexual. Hay personas que les da por comer mucho o poco interés por comer, preocupaciones recurrentes, enlentecimiento del pensamiento, dificultad para concentrarse, para tomar decisiones, recordar cosas, tristeza, llanto, la desesperanza, que cuando perdemos ese pensamiento a futuro o esas metas o proyectos, enojo, frustración, pérdida de interés, placer por las cosas que antes le gustaba hacer, alteraciones en el sueño, ya sea por exceso o por insomnio y cansancio. Factores que pueden predisponer a una depresión, pues una parte es los elementos genéticos, biológicos, también hay que identificar si de pronto en la familia hayan personas que hayan estado predispuestas a síntomas depresivos, biológicos también, cambios hormonales en las mujeres, los neurotransmisores, ¿no? Hay hormonas que también pueden influir, el cortisol, en la parte social también digamos los problemas familiares, laborales, de pareja. Y también hay otros factores que pueden predisponer el consumo de sustancias, por lo cual también se le llama depresión bajo el consumo de sustancias, ¿no? Inducida bajo el consumo de sustancias, que es uno de los trastornos que más se presenta en la depresión cuando hay consumo, ¿no? También enfermedades físicas, cuando una persona llega a tener alguna enfermedad física, como un diagnóstico o una enfermedad también crónica, que obviamente va a generar un estrés constante, es lo que va a generar también, va a predisponer a una depresión. En cuanto a los síntomas de la depresión, están los ataques de llanto, aislamiento, descuido de las responsabilidades, pérdida de interés en la apariencia, pérdida de la motivación, tristeza, ansiedad, culpabilidad, ira, cambios de humor, falta de emociones, embotamiento afectivo, sentimientos también de desesperanza. En cuanto a los pensamientos, muchas veces hay autocrítica, culpa, preocupación, pesimismo, problemas de memoria, falta de concentración, dificultad para la toma de decisiones, confusión desde pensamientos referentes a que otras personas lo ven mal. Y en cuanto a los síntomas físicos, está esa sensación de cansancio, esa falta de energía, dormir mucho o poco, comer en exceso o la pérdida de apetito, estreñimiento. Recuerden que la parte estomacal le dicen que es el segundo cerebro y que muchas veces pues también hay personas que puede dar estreñimiento o incluso les puede dar también, digamos, malestares estomacales, ¿no? Malestares estomacales, hay personas que llegan a tener pérdida de peso o aumento de peso, cambios en el ciclo menstrual de manera irregular, pérdidas de apetito sexual, dolores sin explicación también aparentes. En los trastornos depresivos hablábamos de la importancia que es también la psicoeducación desde el primer momento, mejorar la funcionalidad del paciente, es decir, las funciones sociales, interpersonales, laborales, fortalecer las redes de apoyo, identificar si ese trastorno depresivo requiere una remisión por parte de psiquiatría, pues para que también tome la medicación psiquiátrica, ¿no? Y realizar siempre un seguimiento adecuado para identificar si ha ido mejorando esa depresión o si por el contrario, pues se ha ido aumentando esos síntomas emocionales negativos. Es importante que tengamos en cuenta en cuanto a los trastornos depresivos, la triada cognitiva de B, que es lo que decía, la visión negativa que esta persona tiene del mundo, de sí mismo y del futuro. Entonces, luego ya veníamos a hablar de la importancia que es en los trastornos depresivos, es realizar una adecuada entrevista, una adecuada evaluación, poder realizar una intervención y así un seguimiento. En cuanto a la intervención, es importante que identifiquemos cuáles son los elementos problema, ¿no? Los elementos desde ese análisis funcional, los antecedentes, la conducta, los problemas que tiene y las consecuencias y qué conductas se van a trabajar o cuáles son los estímulos internos o externos que se manifiestan. También está el modelo del ABC, tanto eventos, creencias, pensamientos, comportamientos o sentimientos, registros de pensamientos presentados, actividades de la vida diaria, gestión emocional, entrenamiento de habilidades y resolución de problemas. Y una de las escalas que yo les recomendaba para poder aplicar también como, digamos, elementos de apoyo, pero no puede ser el único elemento para diagnóstico, es las escalas de depresión, de ansiedad, la escala también incluso de suicidio, ¿no? De conducta suicida, de Beck. Este tipo de conducta de escalas nos ayudan también a corroborar esa información que ya venimos identificando. Ahora, luego en la siguiente clase,
nosotros veníamos abordando otro tipo de escalas, ¿no? Veníamos hablando también de los factores que inciden en la depresión, los momentos en los cuales también nosotros notamos, por ejemplo, cómo también, por ejemplo, los trastornos depresivos, pues está el trastorno depresivo mayor, el trastorno depresivo persistente o distimia, trastorno disfórico premenstrual, el trastorno inducido por consumo o medicación, ya que ustedes saben que hay medicamentos o también sustancias que pueden influir en ese estado de ánimo, ¿no? Trastornos depresivos bajo condiciones médicas, trastornos depresivos no especificados cuando no cumplen todos los criterios del trastorno, trastornos especificados que es cuando tienen en cuenta algunos síntomas, más no todos. Y tengamos en cuenta que también los trastornos más frecuentes que las personas más buscan ayuda es uno del trastorno del estado de ánimo, tanto la depresión como la ansiedad. Recuerden que la depresión constituye la principal causa de muerte ya por los síntomas y por, digamos, la forma como se piensa a presentar ese trastorno, llega al suicidio. También la presencia del estado de ánimo triste, vacío, irritable, y este cómo se acompaña frente a cambios cognitivos, somáticos, y todos esos cambios que afectan significativamente la funcionalidad del individuo. También cuando diferenciamos la duración, la respuesta teológica y la respuesta temporal. En cuanto a la sintomatología, pues hay síntomas afectivos, emocionales, cognitivos, conductuales, motivacionales y también síntomas somáticos. En cuanto a las características clínicas, una de ellas es la evaluación, curso y pronóstico, cuando nosotros identificamos que se puede volver crónico, ¿no? Más que todo en las mujeres cuando han tardado en buscar ayuda. En cuanto a la depresión, es importante que tengamos en cuenta los trastornos psicológicos más frecuentes, la porción de 1 a 2 entre hombres y mujeres. El mayor riesgo que hay de depresión es de los 25 a los 45 años, que muchas veces inicia a los 35 años, y la epidemiología. En cuanto a las condiciones médicas, también los estados de salud, saben que influyen también el estado emocional. Es importante que hagamos un diagnóstico diferencial en el cual identifiquemos si realmente hace parte de la depresión o de otro trastorno que tenga, digamos, características similares, ¿no? Como por ejemplo puede ser el trastorno bipolar, que tiene una parte que es en cuanto a la depresión, en cuanto al bipolar 2. Y otros trastornos también psicológicos también pueden desarrollar la depresión, como el trastorno de estrés postraumático, entre otros. Modelos psicológicos, hablábamos de la perspectiva conductual, cognitiva, ¿no? Conductuales que muchas veces se pierden esos reforzadores, esas consecuencias positivas, ¿qué es lo que va a producir esa desmotivación, esa pérdida de interés? En la parte cognitiva muchas veces se presenta esa triada negativa, esquemas también cognitivos inadecuados y errores también frente al pensamiento. Entonces, recuerden que el trastorno depresivo mayor, hay una importancia, y es que tiene que la persona presentar estos síntomas por 2 semanas y tiene que tener 5 ítems del criterio diagnóstico, el DSM-5, TR, y que la sintomatología también tiene que mostrar claramente que ha habido un malestar significativo y un deterioro laboral, social o en áreas importantes en la vida de la persona. También que los síntomas no responden a efectos fisiológicos directos o de una sustancia o un medicamento o de una enfermedad médica. Dentro de los criterios, el primero es el estado de ánimo depresivo, la mayor parte del día y casi todos los días, y tener en cuenta pues ese relato subjetivo y la observación que hay con otros. También la marcada disminución de interés, de placer o casi todas las actividades durante la mayor parte del día y casi todos los días. También hay una pérdida significativa del peso o aumento significativo del peso. Insomnio o hipersomnia casi todos los días. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días, sentimientos de desvalorización o de culpa excesiva o inapropiada, que puede verse como delirantes en casi todos los días y que muchas veces no hay reprochas o culpas por el hecho, digamos, de estar enfermo. También puede llegar a existir una menor capacidad para pensar o para concentrarse, una indecisión casi todos los días, indicada como lo hablábamos de ese relato subjetivo, ya sea por observación también de otros y pensamientos recurrentes de muerte. No solamente es ese temor a morir, esa ideación de muerte, ¿no? Recurrente, sin un plan específico o un intento de suicidio con un plan de suicidio específico. Otro de los elementos es importante que establezcamos ese diagnóstico frente a los requisitos de las especificaciones cuando indicamos que hay un episodio único recurrente, niveles de gravedad frente al trastorno, si cursa,
síntomas psicóticos, si hay una remisión parcial o total en un estado crónico, especificar si esto está asociado a síntomas melancólicos, catatónicos o atípicos en el inicio también del posparto. Síntomas que deben aparecer casi cada día y que debemos de considerar a excepción del cambio de peso o de la ideación suicida. Está el estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todo el día, como hablábamos, insomnio o fatiga. Rasgo principal del criterio A es el síntoma que cuenta como ese diagnóstico debe ser nuevo, ¿no? No debe haber empeorado claramente en comparación con el estado que la persona que llega con ese episodio. Y en cuanto a los pacientes que tienen episodios leves, aparentemente un funcionamiento normal, también que requieren como hacer un sobreesfuerzo, ¿no? Para tener una vida normal. Estos elementos son importantes y en el diagnóstico diferencial, como ya les decía, hay que diferenciar si hay trastorno depresivo o bipolar o si ahí existe consumo de sustancias, ¿no? Frente al origen o la alteración que pueda estar generando ese estado de ánimo. También el trastorno de atención con hiperactividad por la distrabilidad, la distracción, pueden llegar a aparecer la comorbilidad de los dos trastornos, como es la depresión y el trastorno de atención por hiperactividad. También es importante que recuerden que los criterios para no sobrediagnosticar hay que identificar si hay irritabilidad o si no hay tristeza o falta de interés. Y es importante que identifiquemos si hay comorbilidades, es decir, si existe la presencia de dos o más trastornos, como es el consumo, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de pánico, trastorno límite de la personalidad, anorexia y bulimia. En cuanto a la distimia, este es un elemento en el cual ya la diferencia es que la persona pues tiene momentos en los cuales presenta estos síntomas depresivos, pero más o menos son alrededor de 4 días, ¿no? Pero muchas veces estos trastornos tienen una gran parte de duración, por lo cual se ve que hay como un ánimo depresivo persistente, ¿no? En la mayor parte del día, casi todos los días, ¿no? Que muchas veces la persona manifiesta que tiene un estado de ánimo irritable o triste y que la duración también debe ser menos de un año. Es necesario que las personas presenten entre dos o más síntomas como vemos que es la pérdida, el aumento del apetito, el insomnio, la hipersomnia, la fatiga, la autoestima y las dificultades para concentrarse o para tomar decisiones y la desesperanza. También es importante que tengamos en cuenta que los síntomas durante más de 2 meses seguidos deben presentarse, ¿no? Criterios, pues está el estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, un estado de ánimo irritable, al menos un año, la presencia mientras la persona está deprimida de dos o más de los siguientes síntomas, está la pérdida de apetito, o el aumento, la insomnia o hipersomnia, falta de energía, falta de fatiga, eh, baja autoestima, dificultad para concentrarse o para tomar decisiones y sentimientos de desesperanza. También es importante que tengamos en cuenta que muchas veces esto se puede presentar durante un periodo de 2 años, ¿no? Más que todo en niños y en adolescentes, y que las alteraciones que el sujeto pues ha mostrado los criterios A y B durante al menos 2 meses seguidos, ¿no? En cuanto a los criterios del trastorno depresivo mayor, recuerden que siempre está presente continuamente durante 2 años, que no ha existido ningún episodio maníaco o hipomaníaco, y esto es como la diferencia que hay, ¿no? Entre la distimia y pues obviamente en ese trastorno en el cual ya podría ser bipolar, ¿no? Que hay una alteración que no implica que sea mejor frente a un desorden persistente. También cuando hablamos de los efectos fisiológicos que puedan derivarse de una sustancia o de una enfermedad médica y lo que puede causar ese malestar clínico, deterioro social o significativo. Entonces, luego ya veníamos hablando de la intervención, es que se recomienda pues la intervención farmacológica y antidepresiva. Se recomienda mucho la terapia cognitivo-conductual, ya que ha demostrado ser eficaz para tratamientos de depresión. También está la terapia aceptación y compromiso, terapia basada en mindfulness, autorregistros, tiempo de sueño, actividades realizadas o las que ha disfrutado, las cosas que ha hecho que lo han hecho sentir bien. La evaluación, está la evaluación de la escala de Hamilton, que va a medir la ansiedad, el inventar la depresión de Bett. También están las pautas para la vida diaria. Ahora vamos a hablar del trastorno bipolar y en esta parte habíamos quedado, entonces acá a diferenciar el trastorno bipolar uno o bipolar 2, ¿no? Cuando hablamos del trastorno bipolar presenta cambios en la sintomatología anímica, cognitiva, motivacionales, conductuales, físicos o interpersonales, ¿no? La diferencia es que el trastorno pues, bipolar puede tener un modelo biológico, un componente genético, alteraciones en el neurotransmisor, en la parte psicológica está la psicodinámica, incluso la parte cognitiva.
En cuanto a la evolución, curso y pronóstico, está el inicio temprano de la adolescencia, curso muy recurrente, alto porcentaje de recaída, respuestas más rápidas al tratamiento en cada episodio maníaco, o el episodio depresivo que tiene más esa remisión lenta. Cuando hablamos del suicidio, recuerden que es una de las causas de mortalidad en el trastorno bipolar, ¿no? Especialmente a las personas que no han recibido un tratamiento. Se ve que el suicidio en el trastorno bipolar también afecta bastante a esta población. Este es un resumen, ¿no? Cuando nosotros hablamos del trastorno bipolar uno, pues es importante que entendamos que se presenta siempre un episodio maníaco, ¿no? ¿Qué es el episodio maníaco? Pues se conoce como ese estado de ánimo anormal, persistentemente elevado, expansible e irritable, ¿no? Hay un aumento anormal y persistente de la actividad y de la energía que está dirigida a un objetivo, ¿no? Como mínimo una semana o puede estar presente la mayor parte del día, casi todos los días o cualquier duración si necesita la persona una hospitalización. También que durante esa alteración del estado de ánimo, el aumento de la energía o la actividad, pueden llegar a existir tres o más de los síntomas siguientes, y es cuando notamos si ese estado de ánimo se ve solamente irritable o si hay un grado significativo, o si llega a presentar un cambio notorio frente al comportamiento habitual. También el aumento de la autoestima, sentimiento de grandeza, la disminución de la necesidad de dormir. Por ejemplo, cuando nosotros notamos que la persona se siente descansado de 3 horas de sueño, ¿no? Digamos que sintomatológicamente la persona está demasiado activada, ¿no? Otra característica es la logorrea o la verborrea, y es que está más habladora de lo habitual, pero que además de eso no logra mantener una conversación, sino que salta de un tema a otro. También está la fuga de ideas, está también la experiencia subjetiva, de pensamientos que van en gran velocidad, la facilidad de la distracción, es decir, que cambia, digamos, de objeto de atención en varios momentos, ¿no? Como fácilmente se distrae frente a cualquier estímulo externo, ¿no? También notamos que muchas veces la persona pues se puede informar o lo que se puede observar. También en cuanto al aumento de la capacidad dirigida frente al objetivo, está la parte social, el trabajo, la social, la escuela, lo sexual y la agitación psicomotora. También está la participación excesiva de actividades o cómo pueden recurrir a algunas posibilidades para tener consecuencias dolorosas, ¿no? Cuando hablamos de ese momento en que la persona se tiende a dedicar de forma desenfrenada frente a compras, juergas, indiscreciones, digamos que cuando la persona está en estado de neumonía, puede pasar por situaciones en las cuales tiene una conducta sexual riesgosa, ¿no? Incluso puede llegar a hacer compras impulsivas, es decir, que en la cual pueden perder grandes cantidades de dinero por ese estado de manía. Ustedes pueden escucharme y pueden ver bien las diapositivas. Cuando hablamos del trastorno bipolar, también se presenta una alteración en el estado de ánimo, ¿no? Más que todo como ese deterioro desde el funcionamiento social y laboral, y que muchas veces hay personas que pueden recurrir a necesitar una hospitalización, ¿no? ¿Todos ven bien las diapositivas? Puede ser la señal de cada uno de ustedes. Listo. También es que muchas veces la persona pues necesita la hospitalización por ese estado de manía y por todas características psicóticas que pueden aparecer bajo ese trastorno bipolar uno. Perfecto. Y que el episodio no puede atribuir a efectos de sustancias o a afecciones médicas. En el trastorno bipolar uno, pues ya sabemos que puede estar acompañado de un trastorno depresivo, sin embargo, no siempre se presenta, pero lo importante es que sí se va a presentar es la manía como tal, ¿no? Que puede ser un restante frente a un 5% de personas que presentan depresión mayor. También la respuesta de la pérdida significativa para simular ese trastorno depresivo, ese juicio clínico, para identificar ese trastorno también de la depresión mayor. Es importante identificar si hay episodios hipomaníacos, ¿no? Que pueden llegar a aparecer en ese cuadro clínico, pero no son necesarios para el diagnóstico. Que en cuanto al inicio y la adultez se considera obviamente esa enfermedad orgánica por consumo, por abstinencia de sustancias o de medicamentos, y que también hay un 75% de casos que pueden presentar sintomatología psicótica, especialmente un episodio maníaco agudo. En el trastorno bipolar uno también hablamos que hay que diferenciarlo del trastorno bipolar inducido por sustancias, y es que muchas veces hay sustancias o medicamentos
que pueden conllevar a estos episodios, ¿no? También el trastorno de atención con hiperactividad, que puede llegar a presentar síntomas de manía, verborrea, aceleración de pensamiento y comorbilidades. Como también vemos que puede ser el consumo también de sustancias, además de tener ese trastorno bipolar, trastorno de atención con hiperactividad, trastorno de conducta y trastorno de ansiedad. Recuerden que el trastorno bipolar es simplemente el cambio del ánimo entre depresivo y manía, no hay ansiedad, ¿no? Es también cambios en cual ya se presenta la hipomanía o trastorno depresivos, ¿no? Pero en menor escala la hipomanía que la manía. Bueno, y cuando nosotros estamos mirando esto del trastorno bipolar 2, es importante que tengamos en cuenta que acá hay una existencia actual o pasada de al menos un episodio hipomaníaco, así como notamos ese episodio depresivo mayor. Es imprescindible que tengamos en cuenta que la sintomatología no haya estado bajo efectos de sustancias o medicamentos, ¿no? El trastorno bipolar 2, hay periodos de depresión de duración prolongada, síntomas hipomaníacos. Hay un episodio hipomaníaco que tiene una duración mínima de 4 días consecutivos y el episodio mayor de depresión mayor debe durar al menos 2 semanas, ¿no? Nunca ha habido episodios de manía como tal. Los episodios hipomaníacos usualmente no causan por sí mismos una disfunción, como también el episodio depresivo mayor o el patrón persistente también de los cambios imprescindibles de ese estado de ánimo. También se puede observar que hay una impulsividad como un rasgo común en el trastorno bipolar 2, en el cual también puede contribuir a intentos de suicidio o a trastorno por consumo de sustancias. Hay muchas personas que no han tenido diagnóstico y muchas veces consumen sustancias para, digamos, afrontar esos síntomas, ya sea de manía o de hipomanía, ¿no? El material es con el señor Joaquín Lora. Quiero recomendarles que hablen con él. Acá yo les puedo pasar el número para que ustedes se comuniquen con él. Listo. Acá se los mando. En cuanto al trastorno bipolar 2, vemos que hay episodios de hipomanía, ¿no? Cuando notamos que hay episodios de manía desde un diagnóstico de hipomanía, en lo cual es necesaria la presencia de 3 o más de los síntomas desde el criterio B para ese diagnóstico de la manía, pero la menor intensidad, también la diferencia de la manía frente al episodio maníaco, y que también hay otros síntomas que no son lo suficientemente graves como para causar alteraciones importantes frente a ese funcionamiento social, laboral o necesitar una hospitalización. Si existe la presencia de las características psicóticas del episodio, también la definición que hay desde la manía, ¿no? Y la duración mínima de los síntomas en cuanto a los días consecutivos o a producir cambios observables en el funcionamiento habitual que tiene el paciente. En el trastorno bipolar 2, también en el diagnóstico diferencial, hay que diferenciarlo del trastorno depresivo mayor, que el trastorno ciclotímico, ya que pues los criterios para un episodio hipomaníaco depresivo tienen que ver con la sintomatología como tal y la duración de esos síntomas. También de los trastornos del espectro de la esquizofrenia o trastornos psicóticos que se caracterizan por periodos o por síntomas psicóticos que aparecen en la ausencia de síntomas afectivos prominentes y la comorbilidad que puede haber en trastornos de ansiedad, de abuso de sustancias o de conductas alimentarias. Ahora vamos a hablar del trastorno ciclotímico. Yo no sé si hasta el momento ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda que quieran que resolvamos. ¿Alguien tenga alguna pregunta, alguna duda o todo claro?
Ok. Cuando hablamos del trastorno ciclotímico, también hay que diferenciar los síntomas hipomaníacos y que depresivos no son insuficientes, ¿no? En cuanto al número, la duración y a la gravedad. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta acá? Es importante que nosotros identifiquemos la duración, el número y la gravedad de los síntomas. La duración mínimo en cuanto a los 2 años o un año, ¿no? Tenemos que tener en cuenta los síntomas persistentes sin ningún tipo de intervalo, libre de síntomas o por 2 meses. También es que la duración mínimo son de un año y en niños y en adolescentes también pueden llegar a presentarse síntomas persistentes sin ningún intervalo de 2 meses, ¿no? Cuando hablamos del ciclotímico, los principales criterios diagnósticos de este es que pueden llegar a aparecer como mínimo al menos un año en niños y en adolescentes. Han existido numerosos periodos con síntomas hipomaníacos, pero que no cumplen con criterios para episodios hipomaníacos, ¿no? Que en cuanto al número, periodos o síntomas depresivos, muchas veces no cumplen con los criterios para un episodio de depresión mayor. También durante el periodo de 2 años citado anteriormente, frente a un año en niños o en adolescentes, ya sean los periodos hipomaníacos o depresivos, o que han estado presentes al menos en la mitad del tiempo. Nunca se ha cumplido con los criterios frente a la depresión mayor, maníaco o hipomaníaco, ¿no? También es que los síntomas del criterio A no se explican mucho con respecto al trastorno esquizoafectivo ni esquizofrenia, ni esquizoforme, ni ideas delirantes, ¿no? Ni ningún trastorno de la esquizofrenia, ni ningún trastorno psicótico especificado o no especificado. Que los síntomas no se van a atribuir a efectos fisiológicos, ninguna sustancia, drogas, medicamentos o alguna otra afección médica, ¿no? Como puede ser el hipotiroidismo. También que los síntomas pueden causar un malestar clínicamente significativo y un deterioro también en lo social, en lo laboral y en áreas importantes del funcionamiento. En cuanto al trastorno ciclotímico, también hay que identificar los diagnósticos diferenciales que hay entre el trastorno límite, que se asocia con cambios marcados del estado de ánimo, que es propio del trastorno límite de la personalidad, lo que también puede sugerir trastornos ciclotímicos, ¿no? Hay que identificar bien los criterios diagnósticos para mirar realmente a cuál se debe cada uno. Y en cuanto a la comorbilidad, o sea, la presencia que pueda existir el trastorno ciclotímico, también está el consumo de sustancias, ¿no? Que ya como tal ese sería otro diagnóstico, trastornos en el sueño, tanto para iniciar o para mantener, y en los niños también es común cuando tienen trastornos de atención con hiperactividad. Me preguntan que si el desencadenante de la esquizofrenia solo es por abuso de sustancias o por orden alimenticio y por otros motivos. Puede ser una razón, el desencadenante de trastornos psicóticos, el consumo de sustancias, ¿no? Ya saben que hay algunas sustancias que también pueden generar alucinaciones, pero también hay características propias, individuales, genéticas, que pueden influir en ese trastorno, ¿no? En la presencia de la esquizofrenia, no siempre solamente por consumo. Motivos genéticos, motivos también a través del consumo de algún tipo de sustancias que puede acelerar ese aparecimiento, digamos, de ese síntoma. ¿Cómo así que si son persistentes los cambios en el bipolar uno y bipolar 2? Y en cuanto a la intervención del trastorno ciclotímico, realmente pues se recomienda trastorno de antipsicóticos, estabilizadores del estado de ánimo, benzodiazepinas, ¿no? Psicoeducación del paciente para prevenir recaídas o nuevos episodios maníacos, depresivos o mixtos, cuando aumenta la conciencia o la enfermedad, también la herencia al tratamiento, ¿no?
Compromiso del paciente también es fundamental y se determina frente al curso, la enfermedad, la recuperación clínica y funcional y también la estabilización global que tiene el paciente y la prevención de las recaídas. En cuanto al historial de la sintomatología de la vida del paciente y su descripción detallada, también hay que identificar cuando se presenta un episodio, los autorregistros, el estado emocional, la mejor adaptación al estilo de vida, la terapia dialéctica conductual y la terapia electroconvulsiva. Y ahora vamos a hablar del duelo complejo. Si alguien tiene alguna pregunta sobre el trastorno ciclotímico, la podemos desarrollar en este momento. Recuerden que el trastorno ciclotímico es un trastorno del estado de ánimo que se pertenece al espectro bipolar, ¿no? Se caracteriza por cambios crónicos y persistentes del estado de ánimo en lo cual presentan episodios de hipomanía y depresivos, pero no cumplen con criterios completos del trastorno bipolar. Las características principales es que se presenta al menos en 2 años síntomas con múltiples periodos de síntomas tanto hipomaníacos como depresivos. En niños y en adolescentes se presenta al menos en un año, que durante ese tiempo los síntomas se ven presentes en la mayor parte de los días o en periodos sin síntomas que no superan los 2 meses consecutivos, ¿no? También vamos a notar que acá se van a presentar síntomas que pueden llegar a causar malestar clínicamente significativo, como vemos que es el deterioro social, ¿no? Ese deterioro social, laboral o áreas importantes. No se explica mejor si hay un trastorno con otro trastorno bipolar o depresivo, o esquizoafectivo o consumo de sustancias, ¿no? En las manifestaciones clínicas vemos que va a haber episodios hipomaníacos como ese aumento de la energía, la mayor productividad, esa autoestima elevada, la verborrea, disminución de la necesidad de dormir, conductas impulsivas, síntomas depresivos como la baja energía, desánimo, falta de motivación, pensamientos de inutilidad y alteraciones frente al sueño y el apetito. También va a haber un curso fluctuante entre el trastorno y crónico frente a la inestabilidad emocional marcada muchas veces, pero no llega a alcanzar esa gravedad como tal que tiene un trastorno bipolar pleno, ¿no? Entonces esta parte es importante que entendamos que pues, muchas veces va a comenzar en la adolescencia o en la adultez y puede evolucionar trastorno bipolar uno o 2, ¿no? Que ya es cuando empieza a generar ya un problema para relacionarse y la estabilidad laboral y emocional en la cual puede presentar. ¿Alguna pregunta sobre el trastorno ciclotímico? Como tal, estábamos hablando del tratamiento, pues el tratamiento se recomienda la psicoterapia en la parte, digamos, para trabajar la psicoeducación, la terapia cognitivo-conductual, terapia focalizada para la regulación emocional, ya que vemos que hay cambios en el estado de ánimo. También la farmacoterapia, ¿no? Ya a partir de medicamentos que estabilicen ese estado de ánimo, como puede ser antipsicóticos, atípicos, ¿no? Antidepresivos también pueden ser medicamentos que se utilizan. Y también pues pueden, digamos, utilizar para, digamos, identificar cuáles son los estilos de vida, ¿no? Cómo aprendemos a ayudarle a la persona a regular el sueño, a evitar consumo de sustancias o rutinas estables. Es importante que nosotros también abordemos elementos como, por ejemplo, hablábamos de el compromiso, en el cual se ve que es fundamental, ¿no? Y cómo determina el curso o la enfermedad, también la recuperación clínica funcional y la estabilización global del paciente frente a las recaídas. Ahora vamos a hablar de duelo complejo. Yo no sé si tiene alguna pregunta más respecto a este trastorno, quieran que la abordemos o todo está claro. ¿Hasta el momento tiene alguna pregunta o alguna duda?
Bueno, vamos a hablar entonces ahora del duelo complejo, ¿listo? Bueno, cuando hablamos de duelo complejo, conocido como duelo prolongado o trastorno de duelo complejo, es importante que identifiquemos varios elementos, ¿no? Uno de ellos es conocido como duelo prolongado, complejo, persistente, porque es un duelo que presenta síntomas intensos y duraderos, en lo cual tiene que ver con la dificultad de la adaptación de la pérdida a un ser querido, ¿no? Eh, la diferencia del duelo normal es porque los síntomas tienden a disminuir con el tiempo. Muchas veces tenemos que tener en cuenta que la diferencia pues del duelo normal es que los síntomas pues tienden a disminuir. em, y con el tiempo, pues se ve que el duelo se vuelve complicado, persistente y que puede afectar significativamente la vida diaria. ¿Listo? ¿Qué podemos notar? Que hay síntomas también del duelo complicado, la negación persistente de la muerte, dificultad para la aceptación de la realidad o de la pérdida y el anhelo intenso constante por el fallecido, ¿no? Muchas veces también tenemos que notar, por ejemplo, que hay un anhelo intenso, constante por los pensamientos esos abrumadores, extrañar, desear la presencia de la persona fallecida, dolores emocionales intensos o persistentes, tristeza profunda, desesperanza e incluso desesperación. En cuanto a la preocupación o la parte excesiva por un fallecido y las circunstancias de la muerte, también podemos notar que se presentan rumiaciones sobre la pérdida o pensamientos intrusivos o la dificultad que hay para concentrarse, ¿no? Aislamiento social, la dificultad para relacionarse, el retraimiento, la evitación desde los recordatorios de la pérdida, la dificultad para confiar en los demás. También puede haber también dificultad para experimentar emociones positivas, ¿no? O disfrutar también de la vida, también esa incapacidad por encontrar esa alegría, ese interés en actividades que antes le eran placenteras, eh, sentimientos de vacío, faltas de sentido de la vida e incluso pérdida de la identidad, ¿no? Existe una dificultad también para encontrar, digamos, ese propósito, ese significado en la vida sin esa persona fallecida, ¿no? Y puede muchas veces empezar a surgir pensamientos de desesperanza, problemas para llevar a cabo tareas cotidianas, dificultades para concentrarse, para tomar decisiones e incluso para realizar actividades diarias, ¿no? Muchas veces pueden conllevar a posibles complicaciones, como vemos que es el caso de la depresión, la ansiedad, el abuso de sustancias o pensamientos de suicidio. Factores que pueden contribuir a ese duelo complicado, circunstancias de la muerte, ¿no? Una muerte traumática, inesperada, violenta, relación con el fallecido, pérdida de un familiar cercano, relación conflictiva o ambivalente, apoyo social o limitado, falta de apoyo emocional, social para afrontar la pérdida, factores individuales como es la historia de problemas de salud mental, baja autoestima, falta de habilidades o también de afrontamiento. Que cuando hablamos, por ejemplo, de circunstancias de la muerte, muchas veces hay personas que han pasado por situaciones como son las familias, cuando ha fallecido de pronto por muerte de suicidio un familiar y se vuelve un duelo complicado, ¿no? Esa muerte traumática muchas veces genera también dificultad para elaborar estos pensamientos, porque también llegan pensamientos de culpa, porque lo hizo, porque no noté las señales, tuve que, si hubiese hecho tal cosa, las cosas serían diferentes, ¿no? Cuando hay circunstancias de la muerte que son inesperadas o violentas, también puede generar ese duelo complicado, ¿no? La relación que hay, la pérdida que hay con ese fallecido, esa relación conflictiva o ambivalente, cuando hay un apoyo social limitado o una falta también social para afrontar la pérdida.
Y en cuanto al apoyo social, también o limitado es cuando hay esa falta de ese apoyo emocional, social para afrontar esa pérdida, ¿no? Factores individuales, en lo cual también notamos que hay historiales de problemas de la salud mental, baja autoestima, falta de habilidades para el afrontamiento. Muchas veces esto también se ve recurrente, ¿no? ¿Alguien sabe también o ha percibido, por ejemplo, situaciones cuando hay un duelo o una muerte? Pero cuando hablamos de duelo patológico, lo que tienen que saber es que por lo general, con el tiempo, la persona va disminuyendo esos síntomas de la muerte, pero cuando se vuelve un duelo complejo es cuando se ve persistente, cuando se ve muy fuerte esa pérdida, cuando la persona, digamos que cada momento, cada día sigue experimentándolo como si hubiese acabado de morir la persona, ¿no? Que hay personas que pueden durar años con estos duelos, ¿no? Porque se vuelve algo prolongado, complejo, persistente, algo intenso y duradero, digamos que también hace que la persona pierda como ese sentido o esas ganas, ese disfrute por la vida. Hay personas que cuando han vivido duelos complejos han perdido el interés por trabajar, por hacer las cosas que antes les gustaba hacer, por aislarse, por no tener de pronto con quién hablar o que de pronto quién le pueda ayudar a sentir o a percibir esa parte de ese duelo. Listo. En cuanto a la preocupación excesiva también que presenta el fallecido o las circunstancias, muchas veces se ve que son rumiaciones frente a la pérdida, ¿no? Pensamientos intrusivos, dificultad también para concentrarse. Se ve también el aislamiento social, la dificultad para relacionarse, como ese retraimiento, evitación de recordatorios de pérdidas y la dificultad para confiar en los demás. También muchas veces también está la dificultad para experimentar emociones positivas y disfrutar de la vida, ¿no? Esa incapacidad de encontrar esa alegría, ese interés en actividades placenteras. Muchas veces hay personas que empiezan a sentir sentimientos de vacío, falta de sentido de la vida, pérdida de la identidad, dificultad para encontrar ese propósito, ese significado en la vida, incluso de la persona fallecida. Hay problemas que pueden llevar a cabo, como por ejemplo tareas cotidianas, ¿no? Dificultad para concentrarse, para tomar decisiones, para realizar actividades diarias. Posibles complicaciones, la depresión, la ansiedad, consumo de sustancias y pensamientos de muerte. Es importante que entendamos en cuenta que cuando hay un duelo complejo o complicado, hay personas que logran mantener como ese apego a los objetos también de la persona fallecida, ¿no? Por ejemplo, tener intacto el cuarto donde antes dormía, el cepillo de dientes, como si estos objetos le recordara a esa persona que aún está viva, ¿no? Y estos elementos hacen que genere como mayor apego frente a estos, digamos, objetos. Un duelo complejo puede llevar a que una persona presente alucinaciones. Muchas veces la persona empieza a buscar a esa persona fallecida, ¿no? En los lugares, o le parece que todavía está la presencia, como a tener esa esperanza de que todavía está viva, ¿no? Como no aceptar la realidad. Hace parte del duelo complejo. Puede también cortarse, pues lo que estamos hablando es que pueden haber pensamientos suicidas, puede haber autolesiones, porque hay una pérdida, digamos, de ese disfrute, de ese proyecto de vida. Tengo un problema, perdí un hermano y al día de hoy no pienso en él, no puedo olvidarlo. Hay días que ya no puedo, ¿ok? Claro, muchas veces esos duelos complicados hacen que la persona también evite pensar, pero por lo general llegan a tener sueños, llegan a tener como ese pensamiento de que vieron al hermano o a buscarlo en las calles donde antes lo veían, ¿no? Y que muchas veces ese pensamiento también se relaciona con ese retraimiento, con esa dificultad para aceptar la pérdida, ¿no? Esa negación. Es como que la persona se queda en ese estado de negación constante frente a la muerte.
Hay duelos que no se superan, por ejemplo, la pérdida de un hijo puede ser, claro, puede ser prolongado, ¿no? La idea no es que olvidemos a la persona que ha fallecido, ¿no? La idea es que nosotros aprendamos a vivir una vida sana, digamos, aprendamos a continuar nuestra vida, ¿no? Y vivir un duelo de manera sana, ¿no? No de una manera que se vuelva prolongada, que se vuelva habitativa. Por ejemplo, hay personas que mantienen continuando situaciones, por ejemplo, las navidades, los cumpleaños, tal como le gustaba a la persona. Es importante hacer cambios significativos, ¿no? Hacer pequeños cambios o nuevos también momentos o recuerdos en los cuales también marquemos como que la vida pues va continuando, ¿no? Yo no digo que la muerte pues va a ser una situación, digamos, que se va a olvidar, ¿no? Porque pues realmente es una situación que si no, la persona no va a volver. Pero lo importante es que la persona pues cuando llega a todos estos pensamientos de la pérdida, pensamientos intrusivos, pensamientos de yo por qué no hice esto, pude haber hecho esto, si hubiese hecho esto las cosas fueran diferentes, aquí es cuando nosotros notamos que estamos anclados a una situación que nos va a generar un malestar tanto psicológico como emocional. Soñarlo no significa que tenga un cuadro patológico, no necesariamente, pero muchas veces esos pensamientos o esos sueños se empiezan a ver recurrentes, ¿no? En la vida de la persona. También hay medicaciones creadas para crear enfermedades. Me ha pasado que mi pareja desde Argentina, desde Argentina habló, no entiendo. No entiendo esa pregunta. El duelo de la pérdida de una hermana para mi compañera en todo momento es muy doloroso. ¿Qué puedo hacer para seguir adelante? Bueno, es importante que nosotros entendamos que a veces cuando nosotros nos sobrepasan estos sentimientos de dolor, estos sentimientos de vacío, estos sentimientos en los cuales sentimos una constante dificultad para hablar, porque a veces no es fácil hablar del dolor, de la pérdida de alguien. eh, Cuando nosotros notamos que esto se ve persistente, recurrente, que ya nos genera una dificultad en la vida de nosotros, a pesar de que eso pasó hace mucho tiempo, es importante que busquemos ayuda, ¿no? Para elaborar adecuadamente ese duelo. Como les decía, no se trata de olvidar a la persona, se trata de recordar a la persona de una manera sana, ¿no? Pero pues también entendiendo que pues la persona pues no va a volver y también entendiendo que la vida de nosotros pues tiene que empezar a tener cambios también significativos poco a poco, ¿no? Pero también nosotros tenemos que aprender a, digamos, a tener un funcionamiento de nuestra vida diario, ¿no? Es importante que también muchas personas experimentan sentimientos de vacío de la vida, pérdida de la identidad, ¿no? Por ejemplo, una muerte de una pareja, como por ejemplo ya perdieron como ese sentido de la vida, ese proyecto, dificultades para encontrar un propósito, ¿no? Y también hay personas que pues llegan a tener problemas incluso para hacer actividades cotidianas, se abandonan completamente. Y pues obviamente hay también un consumo exagerado también de sustancias, de alcohol o también incluso de medicamentos para dormir, ¿no? Yo no recomiendo que la persona pues se medique o que trate de silenciar ese dolor. O sea, aunque es doloroso, es importante que la persona lo haga adecuadamente. El consumo de sustancias puede generar un alivio a corto plazo, pero puede prolongarse ese dolor y ese duelo, ¿no? Las pastillas para dormir es la misma situación, ¿no? Es importante abordar esos pensamientos internos, esa tristeza, esa ansiedad, ¿no? Esos pensamientos que de pronto hacen que nos quedemos estancados en esa negación frente a la muerte, ¿no? Una persona perdió a su hija porque se atragantó, tenía 8 años, la niña y la mamá es enfermera, va a ser un duelo difícil, probablemente por el tipo de muerte traumática, ¿no? Pero no podríamos decir que todas las personas viven un duelo difícil. O sea, eso depende, digamos, de la característica individual de cada persona. Lo cierto es que las muertes, cuando son inesperadas, pueden generar ciertos complejos para superarlas, ¿no? Tengo un estudiante que su abuela falleció hace 6 meses, pero él se siente culpable. ¿Qué puedo hacer con ese niño?
es importante que aborde ese duelo, ¿no? De manera sana. Pues hay medicamentos, como les decía, pueden influir en alucinaciones, también hay consumo de sustancias que pueden generar alucinaciones. Mi padre murió hace 2 meses y es un duelo muy duro que me recomienda usted, aparte de la psicoterapia, para pensarlo, pero que baje el dolor y que es paulatino. Además de la psicoterapia, es importante que nosotros tratemos de mantener un estilo de vida, digamos, como un tipo de agenda, ¿no? Que no paremos nuestro día a día. Yo sé que es doloroso y puede costarnos mucho en ese momento, pero que tratemos de hacer ciertas actividades poco a poco, salir a caminar, salir a hacer, tratar de programarnos como una agenda, ¿no? Unas actividades diarias. Podemos empezar por una actividad, por ejemplo, puede ser una actividad, puede ser algo que disfrutemos, comer un helado, ¿no? Y pues obviamente yo pienso que el duelo se tiene que vivir, ¿no? Yo sé que no es fácil, pero también tenemos que, sobre todo en los primeros meses de muerte, tenemos que vivir ese duelo, ¿no? Vivir ese duelo y poco a poco también tratar de hacer actividades, ¿no? Actividades en las cuales cambie un poco nuestro ciclo de vida. Por ejemplo, si anteriormente teníamos el cuarto de esa persona intacto, tratar en el momento que podamos de dejar solamente las cosas fundamentales, ¿no? De no apegarnos a los objetos, tratar de, por ejemplo, si vamos a celebrar un cumpleaños, una Navidad, tratar, por ejemplo, de hacer algo diferente a lo que anteriormente hacíamos con ese familiar, ¿no? Poco a poco también tratar de socializar, aunque nos cueste, puede ser un almuerzo, y poco a poco como tratar, digamos, de ir manteniendo un tipo de actividades y en el momento que sintamos que necesitamos también ese apoyo psicológico para hablar sobre ese duelo, yo pienso que también es algo válido porque a veces no es fácil hablar del dolor con personas o familiares cercanos, ¿no? Puede uno necesitar también ese apoyo ya profesional para poder, digamos, tener ese espacio seguro de poder, digamos, hablar sobre el dolor, ¿no? Sobre el dolor y sobre lo que está generando esa dificultad, qué pensamientos se están arraigando, esos pensamientos intrusivos que hacen que la persona pues se mantenga esta tristeza y este dolor por tanto tiempo, ¿no? Cuando sufren la pérdida de una hija recién nacida y hay un tema de que el esposo o la expareja tenía otra pareja, puede ser un choque traumático, pues yo no diría que traumático, ¿no? Cuando hablamos de trastorno de estrés postraumático, vamos a entender que se origina a partir de un trauma en el cual la vida de la persona depende de esa situación, ¿no? O el bienestar de esa persona. Puede ser algo doloroso o traumático la pérdida de la hija, sí, pero ya digamos que decir que pueda ser un choque traumático, habría que revisar esos síntomas, ¿no? Pero realmente puede ser un duelo también, eh, un duelo que puede tener también la comorbilidad también de una depresión por todos los factores asociados al momento de la pérdida, como es la infidelidad, como puede ser la pérdida de la hija y como es también los propios dolores internos y los pensamientos intrusivos que cada persona tiene. Un dolor sigue por la pérdida de mi padre hace 2 meses, pero decidí hacer este curso por lo mismo. Ay, bueno, me alegra mucho bueno, que esta información les pueda ayudar, ¿no? O una depresión, claro, puede ser la depresión, obviamente con un duelo probablemente. Entonces no sería ético que el terapista recete fármacos. No, no es ético que recete ni una aromática. Solamente el médico puede recetar medicamentos. Médico psiquiatra preferiblemente, medicamentos psiquiátricos. Y pues un médico general probablemente podrá recetar otro tipo de medicamentos, ¿no?
Hay que armar un proyecto basta de drogas que genera la enfermedad. Acá las drogas las usa un político peronista para ganar gente nueva. Ok. Soy Elizabeth y tengo una estudiante que la madre falleció hace 3 años, pero no he podido que el niño pueda superarlo. Ok. El estilo de vida se tiene que estimular en las escuelas, en las calles y en las iglesias. No, el estilo de vida es el estilo de vida de cada quien, ¿no? Las actividades que tiene que empezar a realizar, ¿no? Y si no tuvo un momento, se le puede desencadenar años posteriores. Probablemente a veces hay un tema de la muerte y es que la persona queda bloqueada, ¿no? Hay una situación cuando estamos pasando por un duelo y una de ellas es ese bloqueo mental o ese embotamiento emocional. Hay personas que no son capaces de llorar en el momento, pero sí pueden desarrollar ese dolor y ese trauma y ese duelo mucho tiempo después. Dejar de celebrar actividades festivas como Navidades, Año Nuevo, es normal. Hablo de una familia que perdió a un familiar y ya lleva un tiempo el duelo. Es importante abordar a la familia, ¿cierto? Porque pues muchas veces también puede estar surgiendo algo familiar que también se están anclando a la pérdida, ¿no? Y no de una manera sana. El duelo es personal, no me parece que otros les exhiba. Sí, el duelo es personal, pero cuando el duelo genera una dificultad para continuar la vida de manera sana, sí, a veces necesita el apoyo médico, ¿no? El apoyo terapéutico. Desde el punto de vista psicológico, ¿en cuánto tiempo se debe realizar un cierre de duelo? Pues yo no podría decirles cuánto tiempo debe ser significativamente esa aceptación de la muerte de un ser querido, ¿no? Entendiendo que esa muerte no va a volver. Lo que sí puedo decirles es que lo que debería pasar es que los síntomas, cuando recién acaba de morir alguien, son síntomas muy intensos y después de un tiempo la persona tiene que ir disminuyendo esos síntomas, ¿no? No puede continuar con los mismos síntomas cuando recién acaba de morir, porque entonces ahí sí estaríamos notando que la persona está anclada todavía al dolor. Y obviamente esto es lo que puede generar pensamientos de suicidio, ¿no? Y el riesgo que la persona pueda tener también de hacerse un daño. Decidí hacer lo que quería mi padre. Mi padre siempre hacía las cosas bien, es un ejemplo, eso me ayuda con la pena. Ok. Sé que no hay un tiempo para llegar a la aceptación, pero qué tan ético y antiético sería como yo o el psiquiatra le diga, luego de un buen tiempo, hablamos de años, a mi paciente es momento que ya aceptes esa pérdida. No, eso no es ético, para nada es ético, ¿no? Lo que sí es importante es tener el tacto para tratar que la persona poco a poco vaya teniendo cambios sí, pequeños, pero significativos, en lo cual acepte la pérdida. Puede ser una despedida, una carta, puede ser de pronto abordar esos pensamientos de muerte, ¿no? Esos pensamientos intrusivos, de culpa, de miedos. eh, de hecho, hay muchas maneras de abordar el duelo, ¿no? Pero me refiero que cuando ya hay estos pensamientos, sí se requiere que se aborde terapéuticamente porque miren que el malestar muchas veces también puede verse prolongado por mucho tiempo, ¿no? Ok. ¿Cuánto tiempo aproximado es para ir a consultas para desanclar el duelo? No podría decirles cuánto tiempo, ¿no? Pero la idea es que si notamos que esos pensamientos son tan intensos como la primera vez, pues acudamos a terapia y recuerden que cada persona tiene un proceso de dolor, tiene un proceso que no podemos acelerar, pero sí es importante que hayan cambios significativos, ¿no? Por ejemplo, si hay depresión, tratar de reducir ese síntoma de tristeza, ¿no? Abordar esos pensamientos negativos que hay frente a esto. Cuando pasa un duelo suspendido, por ejemplo, una desaparición, la persona no aparece, toca también abordar
esa situación, ¿no? Porque pues ahí obviamente hay una dificultad y es la ausencia de esa persona. El estilo de vida sería necesario porque a veces no tenemos partes de vivencias o también pasa ejemplos de vida sobre barrios o recursos con esta del gobierno, pero hay gente que, bueno, no entiendo la pregunta acá. Bueno, entonces vamos a tomar un receso y recuerden que volvemos a las 8:45, a las 7:45, perdón. Hoy la clase es hasta las 9 de la noche, para que la tengan en cuenta. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar con esta segunda parte. No sé si alguien tiene una pregunta o alguna duda del duelo o quieren que continuemos. Ok, bueno, entonces estamos abordando los factores que pueden contribuir al duelo complicado, pues las circunstancias de muerte, la relación del fallecido, el apoyo social limitado, factores individuales, ¿no? Cuando hay historiales de problemas de la salud mental, baja autoestima, falta de habilidades para afrontamiento, apoyo social limitado, está la falta de apoyo social, emocional, para afrontar la pérdida también de un familiar cercano, una relación conflictiva o ambivalente, la muerte traumática inesperada o violenta. Factores que contribuyen al duelo complicado, las circunstancias de la muerte, como ya se los venía comentando, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Pues uno de los tratamientos más conocidos es la terapia cognitivo-conductual, que va a abordar esa terapia centrada en el duelo, va a hablar sobre esos enfoques efectivos para abordar un duelo complicado. Medicamentos, en algunos casos, sugieren los psiquiatras recetar antidepresivos, ¿no? O ansiolíticos, también pueden ser útiles para aliviar ciertos síntomas. Grupos de apoyo, también compartir experiencias con otras personas que están pasando por situaciones difíciles, similares, ¿no? En resumen, es importante que entendamos que el duelo complicado es una condición seria que requiere atención profesional y si alguien experimenta un síntoma persistente, debilitante después de la pérdida de un ser querido, buscar ayuda profesional de la salud mental. Listo. Por eso es importante abordar con un profesional de salud mental. Mm. Por acá me preguntan cómo se trata el duelo, pues realmente lo primero habría que identificar cuáles son los síntomas que tiene la persona, ¿no? La psicoeducación de la muerte, a veces también cuál es la dificultad que hace para aceptar la pérdida, ¿no? Cómo son los elementos que mantienen el hogar. Es importante abordar si hay apoyo social, interfamiliar, incluso que muchas veces también se requiere incluso la terapia familiar para ese tema del duelo, ¿no? Y pues obviamente ya abordar esos pensamientos negativos recurrentes, si hay tristeza o depresión, también la idea es abordar esa depresión con la terapia desde la reestructuración cognitiva, también puede ayudar el mindfulness y también puede ayudar la activación conductual en caso de que haya digamos, esa depresión, ¿no? Pues si nosotros a pesar de tener un terapeuta sentimos que no logramos asimilar la pérdida, podemos intentar buscar otro terapeuta, ¿no? Ahora vamos a hablar del riesgo de suicidio y sobre la evaluación de riesgo de suicidio, que es uno de los elementos que también suceden en el duelo, ¿no? Como ya sabemos, el suicidio pues es la muerte que ocurre cuando una persona pues se daña a sí misma
porque tomó la decisión de acabar con su vida, ¿no? Es un tema importante de la preocupación de la salud pública y es una de las principales causas de muerte que hay en Estados Unidos, incluso en el mundo. Cuando nosotros hablamos de suicidio, de los intentos de suicidio, tenemos que tener en cuenta que estos llegan a tener efectos dañinos y duraderos, ¿no? También las personas que sobreviven a un intento de suicidio pueden llegar a tener lesiones severas, ¿no? Que puede afectar su salud a largo plazo. También pueden llegar a tener depresiones o problemas de su salud mental. Las personas también sobrevivientes, los familiares, cuando han vivido la muerte por suicidio de un ser querido, también puede verse afectados, ¿no? Incluso pueden llegar a tener pensamientos también de muerte acerca de sí mismos. Cuando hay personas que mueren por suicidio, muchas veces hay los familiares, los amigos y las comunidades tienden a sentir un duelo, un estrés agudo, un enojo, una culpa, y muchas veces hay personas que pueden llegar a tener trastorno de estrés postraumático si, por ejemplo, presenciaron el lugar a la persona, ¿no? O, por ejemplo, ese estrés postraumático por no aceptar o asimilar esa pérdida de esa forma. Recuerden que el suicidio pues realmente es una causa de muerte un poco más compleja que otras, porque pues nos cuesta asimilar, ¿no? Nos cuesta asimilar y que emocionalmente y socialmente también se ha estigmatizado mucho a las familias cuando alguien muere por suicidio en ese miembro familiar, ¿no? Porque pues muchas veces llegan como esos prejuicios, como por ejemplo, cómo no se dieron cuenta, porque no lo ayudaron, estaba tan joven, ¿no? Pero pues no entendemos que realmente pues el suicidio tiene muchas causas y dentro de ellas puede ser la depresión, dentro de ellos puede ser muchas situaciones individuales, laborales, de pareja, personales. Incluso que a veces pues no hay una ideación, la ideación de suicidio puede también presentarse sin ningún problema, ¿no? Sin ningún problema aparentemente. También el acoso laboral, acoso sexual puede también conllevar a que la persona pueda tener pensamientos de suicidio o algún tipo de trauma en la infancia que de pronto no se haya abordado como un abuso, un maltrato. Es importante que tengamos en cuenta cuando hay depresión, cuando hay ansiedad y todos los elementos que pueden llegar a tener ese riesgo de presentar pensamientos suicidas. ¿Para qué se usa la evaluación de riesgo de suicidio? Realmente se utiliza para averiguar si esa persona se encuentra en riesgo de hacerse daño, ¿no? ¿Qué es lo que yo necesito saber para evaluar el riesgo de suicidio? Pues es importante que usted sienta en algún momento o un ser querido que necesite una evaluación de riesgo de suicidio si nota cualquiera de los síntomas de advertencia. Uno de ellos, que se siente sin esperanza o atrapado, que manifiesta ser una carga para los demás, que llega a aumentar ese consumo de alcohol o de sustancias, que tiene altibajos emocionales o extremos, que tiene una mayor ansiedad, que evita situaciones sociales o que quiere estar solo, que llegan a generar cambios también en sus hábitos, en el sueño o en la alimentación. También cuando vemos que hay una evaluación que puede también ser útil, ¿no? Como esos signos, esos factores de riesgo, de suicidio, o cualquier otra señal que genere una advertencia, también puede indicar que la persona pues tiene un riesgo también inmediato, ¿no? De suicidio. Y dentro de las cuales es importante que incluyamos también hablar acerca del suicidio, ¿no? O de querer, o cuando la persona habla también de querer morir. Cuando nosotros buscamos en internet, de pronto o logramos identificar si la persona que tiene esos pensamientos de muerte empieza a buscar mucha información relacionada con acabar con su vida, con obtener un arma, con acumular medicamentos, o tomar medicamentos para el dolor, es importante también nosotros hacer la evaluación de riesgo. También cuando la persona manifiesta que no tiene una razón para vivir, ¿no? Y es importante saber también cuáles son las razones que tiene para morir. Cuando nosotros hablamos de necesitar una evaluación de riesgo de suicidio, también hay que tener en cuenta varios factores, ¿no? Dentro de ellos, pues también es importante que identifiquemos si la persona tiene la posibilidad de hacerse daño, ¿no? Si ha tratado de quitarse la vida anteriormente, por ejemplo, ha tenido lesiones o ha tenido intentos de suicidio, si tiene algún tipo de enfermedad mental como algún trastorno como depresión, trastorno del ánimo, trastorno de estrés postraumático, trastorno bipolar, trastorno límite. Es importante identificar qué tipo de trastorno o de salud, de su salud mental está pasando, ¿no? También es importante identificar si hay algún tipo de enfermedad crónica o algún dolor crónico. Muchas veces estos pensamientos de suicidio es porque la persona no ve otra alternativa, porque seguramente está pasando por una enfermedad constante, una presión emocional y
psíquica y física también constante, un dolor crónico, y pues cree que esa es la única solución. Si la persona llega a tener algún tipo de problemas legales, también puede llegar a tener intentos de suicidio, ¿no? También cuando la persona llega a tener una pérdida de empleo, problemas financieros, algún tipo de problemas con su relación o que terminó recientemente una relación, un matrimonio, si la persona se siente que está acosado, hostigado, se siente que hay antecedentes de suicidio en su familia y si se presentan antecedentes de trauma o de abuso, también es importante identificarlo, ¿no? Porque serían factores de riesgo si tiene antecedentes de trastorno de consumo de sustancias o de alcohol. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar qué ocurre en la evaluación de suicidio, pues lo importante es que siempre sea hecha por un profesional. O sea, si nosotros no estamos, tenemos la experiencia, si nosotros no tenemos la experiencia frente al suicidio, es importante que nosotros eso lo aborde a partir de un profesional de la salud mental. También cuando vemos que hay un profesional de la salud mental o que tenga, digamos, la especialización en diagnóstico y en tratar problemas de la salud mental. Y es importante que también el proveedor de atención médica, es decir, las EPS, pues realicen un examen físico, pregunten sobre si hay consumo de alcohol o de sustancias, si hay cambios en la alimentación, si hay hábitos o cambios en los hábitos del sueño, altibajos emocionales, todas las causas que puedan surgir, ¿no? Cuando nosotros hablamos que también hay que preguntar sobre qué medicamentos recetados está tomando esa persona. Por ejemplo, qué tan importante es identificar esos antidepresivos, todo lo que puede aumentar esos pensamientos de suicidio, especialmente en niños, adolescentes y en adultos, ¿no? Y también en jóvenes, cuando son menores de 25 años. Y es importante solicitar ese análisis de sangre o de pruebas de laboratorio o de imágenes para ver si hay algún tipo de enfermedad física que pueda estar causando estos síntomas también de suicidio. Si un profesional de la salud puede llegar a tener o a usar una o más herramientas en la evaluación de riesgo de suicidio, es importante que identifiquemos las herramientas que son un tipo de cuestionario o una pauta que utilizan los profesionales de la salud para identificar los sentimientos, el comportamiento y el pensamiento de suicidio. Hay herramientas de evaluaciones comunes como está el cuestionario de salud 109, ¿no? Que es una herramienta que consiste en 9 preguntas para vigilar, diagnosticar y medir la severidad de la depresión. También están las preguntas de la evaluación de suicidio, que incluyen 4 preguntas y más que todo estas se utilizan para jóvenes o para adultos, donde evalúan el riesgo de suicidio. Por ejemplo, es una evaluación breve y pues importante que también se brinde la seguridad en el momento de hacer esa evaluación, ¿no? Pues con otras personas que también puedan como apoyar esta evaluación como un trabajador social, una enfermera, un asistente médico, ¿no? Ya que sabemos que este tipo de pensamientos o de movimientos pueden también generar, digamos, movilizar un poco esas emociones. Y es importante que también determinamos la evaluación de salud mental completa. ¿Para qué? Para determinar si hay algún tipo de depresión o otro tipo de comorbilidad que esté influyendo también ese, en ese pensamiento de muerte, ¿no? Algún tipo de trauma, consumo, cualquier otro tipo, digamos, de comorbilidad también psicológica. También está la evaluación o el triaje de 5 pasos. Y cuando nosotros hablamos de esto, pues esto es una evaluación de 5 pasos, como se llama, y se utiliza para identificar aquellos elementos como, por ejemplo, eh, determinar el riesgo de suicidio que hay, ¿no? Esta es una evaluación de riesgo que se utiliza para identificar ese tratamiento, para mirar qué debemos de hacer, qué tipo de intervenciones, ¿no? Muchas veces también nosotros en este triaje también tenemos que identificar o incluir cuál es ese plan de tratamiento y enumerar qué tipo de intervenciones se necesitan.
También es importante que nos basemos en ese nivel de riesgo, ¿no? Cuando nosotros identificamos que hay un riesgo de suicidio, todos los elementos que puedan incluir a ese riesgo, cuando hablamos de esos ejemplos de intervención, también todos los elementos que puedan incluir en transferir a la persona al hospital psiquiátrico, ¿no? Incluso para que le hagan más evaluaciones en caso de necesitarse. En cuanto a la escala de riesgo de suicidio, también esta es una escala que se utiliza para evaluar el riesgo de suicidio. Está basado en una serie de preguntas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de las preguntas en las cuales tenemos que tener preguntas simples, ¿no? Y cuáles son las que son fáciles de entender o cuáles son las que determinan ese riesgo de suicidio. En cuanto a la terapia cognitivo-conductual, es importante que también basemos esta información en pensamientos, emociones, conductas, todos los elementos que están relacionados. Y para cambiar esos patrones disfuncionales que hay del pensamiento y del comportamiento, para mejorar el bienestar emocional, ¿no? Frente a los objetivos es importante que identifiquemos esos pensamientos y modificar esos pensamientos automáticos, esas creencias disfuncionales y proponerle a la persona que tenga habilidades para afrontar esa situación emocional. También prevenir las recaídas, ¿no? Es importante que nosotros utilicemos un registro de pensamiento automático para identificar tanto la situación como la emoción, el pensamiento y la respuesta alternativa. Y en la reestructuración cognitiva también está ese cuestionario de la evidencia de esos pensamientos catastróficos o sesgados. También está la exposición gradual, ya sea en fobias o de ansiedad, y también de elementos como por ejemplo hablamos de jerarquizar o de exponerse progresivamente, ¿no? Ha mostrado bastante eficacia frente a la depresión y a los trastornos de ansiedad. La terapia cognitivo-conductual, también la terapia de estrés postraumático, ¿no? Y en muchas otras terapias más. También quiero que sepan que otra de las intervenciones es la activación conductual. ¿Qué es la activación conductual? Cuando nosotros estamos observando que hay personas que pasan por una depresión o una evitación, en la cual pues su inactividad está reforzada bajo el estado de ánimo, es importante empezar a programar actividades valiosas para romper ese ciclo de inactividad, ¿no? Y acá el objetivo es aumentar esas conductas reforzantes, reducir la evitación, mejorar el estado de ánimo y también, pues obviamente, utilizarlo mediante la acción. ¿Cuáles son los ejemplos o las técnicas que más se utilizan en la activación conductual? Una de ellas es el registro de jerarquía de actividades, ¿no? Realizar actividades agradables o con un sentido personal, programa estructurado para incluir las actividades diarias o aumentar esos refuerzos positivos, ese análisis funcional de la evitación, detectar momentos de retraimiento o de diseñar una respuesta alternativa. También está la evidencia desde la intervención y es cuando nosotros abordamos de primera línea la depresión, según dice pues la APA, qué tan efectiva también se presenta en la terapia cognitiva en algunos casos concretos, ¿no? ¿Alguna pregunta frente a la terapia cognitiva? De pronto quieren que aclaremos algo más conductual.
Bueno, ¿cuáles son las técnicas que se emplean? La reestructuración cognitiva, la registro de pensamiento, la de esquemas maladaptativos, ¿no? Todas estas que hemos venido hablando de reestructuración cognitiva, eh, está la técnica también del diálogo socrático, de sensibilización cognitiva también, de sensibilización sistemática, estos de pensamiento. Voy a mostrarles entonces, bueno, ¿tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda? Ya estamos por terminar la clase el día de hoy. Entonces estábamos hablando de la activación conductual y de la terapia cognitivo-conductual para el trabajo, digamos, de la mayoría de los trastornos de la salud mental y pues también para los del estado de ánimo. ¿Listo? Todos los videos yo se los mando en un enlace en el material, para que lo tengan, no se preocupen. Bueno, ahora vamos a hablar del mindfulness o la atención plena. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar qué es el mindfulness o qué es la atención plena. ¿Alguien ha escuchado hablar de mindfulness? Bueno, el mindfulness es un entrenamiento de conciencia en el momento que presenta una persona una actitud de aceptación sin juicio para reducir la rumiación y la reactividad emocional. Se llama mindfulness realmente porque pues ayuda a que la persona se centre en identificar sus emociones, ¿no? En aumentar la conciencia de sus pensamientos, de sus emociones y de sus sensaciones. Importante porque ayuda mucho a regular esos estados emocionales, ¿no? A reducir la prevención de las recaídas. Hay ejemplos de técnicas como la meditación de atención de la respiración, el escaneo corporal, ¿no? El body scan, el mindful walking, que es caminar con esa atención plena. Está también la práctica de 3 minutos, que es parar, respirar, observar y seguir, ¿no? Y en cuanto a la evidencia, pues ha demostrado bastante evidencia el mindfulness basado en la parte de la terapia cognitiva, porque ayuda a reducir el riesgo de recaída de la depresión, ¿no? Voy a mostrarles, como veo que tienen de pronto dudas sobre qué es la atención plena, voy a mostrarles un pequeño video respecto al mindfulness, ¿no? Y también nos sirve para de pronto a ayudar como, bueno, ya estamos por finalizar. No sé si en este momento tienen alguna pregunta o alguna duda que quieran que aclaremos más respecto al mindfulness, a la terapia cognitiva, a la activación conductual. Y bueno, ya para finalizar, pues están las técnicas como en la psicoeducación, que es cuando nosotros damos el conocimiento a las personas sobre su trastorno, sobre los mecanismos que aumenta la adherencia al trastorno, ese empoderamiento para que pueda realizar esas estrategias de autocuidado. Y el objetivo acá es informar al paciente, a la familia, en caso de que aplique, sobre su diagnóstico, sobre su tratamiento, cómo promovemos ese autocontrol y esa adherencia, cómo reducimos el estigma y las falsas creencias. Y dentro de esto también están los ejemplos y técnicas, cómo explicamos el modelo biopsicosocial de un trastorno, cómo explicamos los signos tempranos de una recaída o estrategias de afrontamiento, cómo entrenamos con habilidades específicas como las higienes del sueño. Y en cuanto a la evidencia, pues también recomendar que obviamente utilicemos guías clínicas, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud, que puede complementarnos con la depresión, con la psicosis, con el trastorno bipolar y también con la ansiedad.
¿Qué preguntas o qué dudas tienen respecto al suicidio, a los temas que hemos visto hoy? ¿Quieren que veamos las técnicas de respiración? Esta también es una de las técnicas que también se utiliza mucho en el trastornos emocionales, ¿no? Regularmente todos los que asisten a terapia requieren psicoeducación, por lo general sí es importante, ¿no? Porque aquí es como también nosotros aclaramos el proceso terapéutico, los signos, los síntomas, todas las situaciones que se pueden utilizar para prevenir una recaída, situaciones emocionales, cómo se debe abordar adecuadamente las herramientas de autocuidado, ¿no? Y qué elementos también debe la persona tratar de evitar. El mindfulness es también para sobrepensar, ¿no? Cuando hablamos de sobrepensar ya podríamos entender que podría estar pasando un tema ya un poco de ansiedad, ¿no? A eso le llamamos sobrepensar. Entonces es importante que identifiquemos a qué nos referimos con sobrepensar y obviamente cuáles son las características frente a esto, ¿no? Características como tal que yo creo que el próximo trastorno que veremos en la próxima clase ya sería sobre la ansiedad, si no estoy mal. No sé a qué horas le informaron que la clase es el día de mañana, según tengo entendido, es a las 9 de la mañana, de 9 a 12 del mediodía. Nuestro próximo tema que veremos en la próxima clase es, es trastornos de ansiedad, todo lo que hablaremos sobre sería de ansiedad generalizada, fobias específicas, fobias sociales, trastorno de pánico, agorafobia, la evaluación clínica, el uso de las escalas, la habitación experiencial, sensibilización interoceptiva, técnicas de exposición, reestructuración, entrenamiento de la relajación y de la aceptación. Si no pueden conectarse, no se preocupen que ustedes pueden ver las clases grabadas y las pueden ver en el momento que la deseen ver. No se preocupen por eso. Bueno, me alegra mucho que les haya gustado la clase. Gracias a todos por su atención y por su participación. Y recuerden que nos vemos mañana de 9 a 12 para ver la ansiedad y las fobias.